Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Queridos amigos, muy buenas tardes. Esperando se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra emisión más de Consultorio Fiscal Radio. Gracias por estar con nosotros esta tarde especial porque México juega. Queridos amigos, juega un poquito más tarde y bueno, pues de todos muy, muy contentos. Y tiene que ver con el tema que vamos a platicar el día de hoy, por eso lo menciono tan así. Hoy vamos a platicar de las operaciones vulnerables y reportables y recordarles que esta es una emisión más de Consultorio Fiscal Radio con el tema operaciones vulnerables y reportables. Estamos transmitiendo de forma grabada por el 860 de Radio UNAM, así como también estamos por las plataformas de Mirador Universitario en YouTube y Facebook de la Facultad de Contaduría y Administración. Así que tenemos hoy un programa grabado, vamos a estar platicando de algunas de las actividades vulnerables y bueno, tenemos para ello invitado de lujo, invitado que se la sabe, invitado que conoce la materia, que es el licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, diplomado por, pues aquí por Sagrilaft, por la Pontificia Universidad Javeriana allá de Colombia, y también es certificado en prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como la Unidad de Inteligencia Financiera por la UIF, coordinador de cursos de la Comisión FinTech del Colegio de Contadores Públicos de México, socio director de SIPLD. Por ahí tiene otro proyectito, ahorita nos va a platicar que está trabajando lo muy interesante en redes y también pues vende piña los sábados ahí en el tianguis por su casa. Pero hoy sí hizo un espacio para estar con nosotros, mi querido amigo y maestro Edmundo Romero Lázaro. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy contento por participar esta vez en uno de los varios programas que van a tener en relación a actividades vulnerables y reportables, que es creo que gran interés para el público, ¿no? Creo que todos hacemos o realizamos actividades económicas y a veces no estamos conscientes de algunas de las obligaciones a los que estamos expuestos y que a veces dejamos pasar y nos puede llevar a algunas sanciones. Ok, entonces estamos expuestos, ese es el punto. Estamos expuestos a riesgo, dice el enfoque basado en riesgos, ¿no? Que tengo que observarlo, tengo que medirlo, tengo que cuidarlo y ese es uno de los temas. Y bueno, para entrar en materia, tenemos ahí creo que dos temas. Uno, estamos en espera de una información por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que estamos esperando? Sí, esa sonrisa ya lo dijo, mi querido amigo. ¿Qué sí, estamos esperando la publicación de las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que de acuerdo... Déjate hecho aire, porque está muy largo, así como la Cuaresma. Que de acuerdo a la reforma de la ley del 16 de julio, pues... de acuerdo a los transitorios, se tienen un año después de la entrada en vigor, o sea, a más tardar el 17 de julio pues en menos de 3 semanas estaríamos esperando la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces estamos como en la cuenta regresiva, así como cuando van a empezar los partidos, 10, 9. Así que, queridos amigos, hay que hacer el conteo porque ya faltan muy poquitos días. Seguramente podría ser el día de los 16avos de final. Ya estaría muy, muy cerca, ¿no? Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Digo, con eso de que no se les da a veces publicar cosas cuando hay eventos sociales en el país. Exactamente, y también dependiendo del resultado, ojalá y bueno, ojalá sea bueno. Ok, entonces bien, tenemos lo que corresponde a propiamente a a las disposiciones generales por un lado, y luego nos mencionaste la ley conocida como ley antilavado, más rápido, la ley FPORPI. Y particularmente esas actividades las encontramos por ahí del artículo 17, vienen listadas las diferentes actividades, giros vulnerables y sujetos a la ley. Ok, ¿y cuántas tenemos? Porque ahorita tras bambalinas estábamos hablando que si las fracciones, que si son 16 fracciones, que si son 17 actividades.
A ver, dinos más. Sí, pues ahora son 10, llega hasta la fracción 16. Sin embargo, por ahí tenemos una bis que hace que sean 17, ¿no? Y cada una de ellas nos va a dar la pauta de qué tipo de actividad económica es y los umbrales de identificación, o sea, de recabar datos y documentos del cliente o el usuario, y un umbral que va a ser el de avisos, que justo va muy de la mano con el nombre del programa del día de hoy, de operaciones reportables, porque al final del día el aviso que da la empresa al SAT, bueno, a la WIP por conducto del SAT, lo hace pues de acuerdo a operaciones, ¿no? Y esas operaciones pues son montos en efectivo, las personas que lo realizan, y son reportes que la WIP utiliza en su momento para poder hacer trabajos de inteligencia y determinar o detectar más bien posibles operaciones ilícitas. Ok, y por ahí también tenemos el tema de precisamente identificarme como sujeto, ¿no? O sea, si realiza estas actividades vulnerables, porque a lo mejor alguno de nuestros amigos no las realiza o las realiza y no ha presentado el aviso de alta, no ha presentado algún aviso, bueno, no ha presentado nada. No ha hecho nada, solamente la actividad. Sí, en México tenemos dos tipos de sujetos obligados, creo que es importante y se menciona en todos lados. Por favor. Instituciones financieras y las actividades vulnerables. De instituciones financieras no hay ningún problema, me parece, porque van a ser aquellas que conocemos como bancos, SOFIPOS, o FOMES, o CAPS, emisores de dinero, centros cambiarios, bla, bla, bla. ¿No? Están muy segmentados a este tipo de instituciones, que no es sencillo tener una. O sea, si tú quieres tener una institución financiera, tienes que tener un proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y evidentemente tener un capital suficientemente alto, pues porque al final del día lo que intentas es proveer a la sociedad con productos o servicios financieros. Ahora, del otro lado, vamos a tener actividades vulnerables que no todas van a necesitar un registro o un permiso para poder operar. ¿Qué significa eso? Que pues si tú quieres rentar un bien inmueble, pues no necesitas ir a pedir un permiso, ¿no? Evidentemente tiene que cumplir ciertas características legales, como el tipo de suelo, etcétera, pero pues puedes hacerlo por el simple hecho de tener ese bien o poder otorgar un servicio. No sé, por ahí en otro programa vas a hablar de contadores, abogados, servicios profesionales, que pues como tal no necesitas tener un permiso. Tú con el simple hecho de tener la cédula y los conocimientos vas a ir al mercado, ¿no? Entonces eso facilita que haya más actividades vulnerables en el mercado. ¿Y qué pasa? Viene el desconocimiento de la ley. Pues muchas veces las personas que asesoran al empresario no conocen que se tienen ciertas obligaciones, y una de esas obligaciones son las derivadas de la ley, como puede ser el alta, y la más importante, el alta en el padrón de actividades vulnerables en el SAT, donde nacen todas y cada una de las obligaciones. Y ojo, aquí al final del día pues, es muy sencillo que el SAT haga un match entre tu constancia de situación fiscal y las actividades que tengas dadas de alta, y pues si eres o no sujeto de la ley y si te encuentras inscrito en el padrón. Ok, entonces ahí el SAT se pone de acuerdo y comparte información con la unidad especializada o con la unidad de inteligencia financiera para determinar si están inscritos. Entonces, a ver, amigos, primero, ¿esto qué representa? Me tengo que identificar como sujeto. Claro. Ya como sujeto, si soy financiero, bueno, pues voy a tener un tratamiento aparte. Pero por otro lado, tengo lo que corresponde a las actividades vulnerables, también conocidas ahí algunos de nuestros amigos como APNFDs, ¿no? Actividades profesionales no financieras designadas. Amén. Entonces, bueno, tenemos a ellos. Y estos, en primera instancia, tienen que pagar sus impuestos. Claro. Para ellos se dieron de alta ante nuestros amigos del Servicio de Administración Tributaria. Y después, ya que están inscritos, ya que están operando o que van a empezar a operar, tienen que revisar si son sujetos, o sea, tienen que ir al artículo 17. Ya que lo revisaron, entonces ahora sí se identifican, porque si no es SAT, lo va a hacer. Y se van a acordar cuando tengan las cuentas bancarias congeladas o cuando tengan alguna facultad de revisión por parte de la autoridad. Entonces, se dan de alta lo primero, se dan de alta. Que no es en automático que me dé de alta en el SAT, sino que con mi RFC. Es una alta distinta, claro. Ok. Como ocurre, por ejemplo, a nuestros amigos que son importadores y exportadores, que dan de alta también en el padrón sectorial. Entonces, igual aquí es un padrón sectorial, si me permite la expresión, y a partir de ello, para que queden registrados ahí y luego puedan presentar los avisos conforme correspondan.
Bueno, los avisos actuales y los que van a venir a partir de las disposiciones. Sí, entonces, siguiendo con lo mencionado, pues muchas de las actividades vulnerables no se han identificado como tal, ¿no? Okay. Y eso es un problema, porque pues ahí viene un término de abogados que tú conoces más, que el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad o del cumplimiento, ¿no? Y en este caso puede ser de carácter administrativo o de carácter penal. Pueden ser ambas también. Porque ahorita nos dijiste el artículo 17 de la ley antilavado, pero podemos terminar o podemos parar en el 400 bis, 400 bis 1 o alguno de los correspondientes a los 139 o 148 derivados de terrorismo. Claro, y se viene ahora un cumplimiento más amplio en relación a la reforma, porque no solo se crean nuevas obligaciones para las actividades vulnerables, sino que también se va a venir una supervisión más amplia, y aquellos que no están en el padrón, pues no significa que no van a estar supervisados, sino que en algún momento el SAT va a caer, les va a tocar la puerta y les va a decir, a ver, pues me parece que tú eres actividad vulnerable y si no has cumplido con cada una de las obligaciones te va a tocar tu sanción económica. O sea, me parece que estás lavando. Podría haber una presunción por ahí. Pudiera haber, es un tema muy grande y lo he escuchado en diversos foros, no solo en México, sino también en el extranjero, que cuando hablamos de sanciones de las leyes antilavado, digo las leyes en relación a disposiciones para instituciones financieras y la LFPORPI para actividades vulnerables, se ven sanciones muy grandes, ¿no? Millones de pesos. Entonces, a ver, ya estamos hablando de OFAC, que es organismo internacional. Claro. No es organismo nacional. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque México comparte información con sus amigos. México comparte información con los que son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, o Gavi, o del que FATF, ¿no? Oh, yeah. Sí, vamos a tener por ahí dentro de los estándares internacionales que se conocen como 40 recomendaciones, 2 recomendaciones enfocadas a la cooperación nacional e internacional. Cooperación nacional, pues lo vamos a poder ver entre las diferentes unidades, diferentes entidades gubernamentales, SAT, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Hacienda y todas las entidades que emanen de ella, pero también vamos a tener ahí cooperación internacional con otras unidades de inteligencia financiera, o quizá con organismos como puede ser OFAC o a través de Grupo Egmont, que es el grupo que pues agremia a todas las unidades de inteligencia financiera, y a través de se hace la cooperación y capacitaciones para mejorar el sistema internacional contra la lucha antilavado. Ok, entonces bueno, ellos van dictando y a través también de esas 40 recomendaciones regresamos a este artículo 17 para identificar a nuestras actividades vulnerables, porque ya platicamos del contexto un poquito del por qué, y a partir de esas 40 recomendaciones pues establecen algunas de las que se van a identificar como actividades vulnerables, porque hay otros países que tienen más y otros que tienen menos, ¿no? Sí, al final del día lo que te dice Gafi es que todos debemos de tener o mantener un enfoque basado en riesgos. Si vemos las recomendaciones enfocadas a las actividades y profesiones no financieras designadas, vamos a identificar que no están todas las que vienen listadas en el artículo 17. Vamos a tener por ahí sí temas de fideicomiso, casinos, servicios profesionales, pero por ahí no van a estar obras de arte, quizá no va a estar todo lo enfocado a temas de construcción o bueno de inmuebles, y va a haber por ahí algunas actividades que no te marcan los estándares. Sin embargo, pues lo que te dice Gafi es, tú como país identificas otras actividades que son vulnerables o de riesgo en relación a antilavado, pues tendrás que hacerlas sujetas a alguna obligación, ¿no? Ahí es donde México pues se toma un abanico de actividades que son susceptibles y las engloba. Ahora, muchos han preguntado, oye, los hoteles lavan, los restaurantes lavan, estacionamientos lavan, ¿no? ¿Y por qué estos no están sujetos a la ley? ¿No? Y bueno, pues evidentemente si nosotros viéramos las obligaciones que se tienen en esta ley, pues son obligaciones administrativas, ¿no?
establece políticas, identifica y mitiga riesgos, reportea, o sea, pues identifica a tu cliente y usuario, ¿no? Y digo, está bien, voy a arrendar un inmueble, evidentemente, hasta por sentido común uno hace su propio expediente, hasta por temas de impuestos, ¿no? Oye, pues ¿a quién voy a tener aquí? Pues a ver si no están listas para que haya todo el match de la materialidad, pues tengo que pedirle su acta constitutiva, la cuenta bancaria a su nombre para poder hacer deducible ciertas cosas, ¿no? Entonces, se viene todo este tema administrativo y pues yo no me veo entrando a un restaurante y que me pidan, oye, a ver, pásame tu constancia de situación fiscal, o cuando vayamos a un hotel a descansar, porque estamos de vacaciones, claro, pues me digan, oye, pues a ver dónde está toda tu información, ¿no? Son ciertas actividades que pueden dificultar ahí ciertas tareas, pero no por eso no significa que no se lave dinero, ¿no? Sí, de hecho, a ver, si me permites un poco ser amplio y también en nuestro auditorio, en el sentido de que puedo lavar con lo que sea. Claro. Puedo lavar con lo que sea, o sea, puedo vender chicles, puedo vender pañales y estar lavando dinero. Porque, o estar moviendo dinero de la delincuencia organizada. Ahora, en estas actividades señaladas en el artículo 17, que son como las más representativas y son donde se refugia más el criminal para poder utilizar posteriormente su dinero, ¿no? Y aparte, refugio, vamos a decirlo, un poquito más seguro. Y en ese sentido, maestro, ya que hemos mencionado varias veces este artículo 17, algunas de las actividades para irlas listando, aquí voy tomando mis notas para nuestros amigos, sí. Entre otras, ¿cuáles son como las más, cuáles tenemos? Mira, puedo decirte ahorita 3 que me gustaría que habláramos durante el programa, que va a ser juegos con apuestas, arrendamiento de inmuebles y criptomonedas. Pero por ahí va a haber otras que seguramente vas a tener en el canal, en el programa, que van a ser quizá el traslado de valores, el tema de blindajes, compra y venta de obras de arte, comercialización de vehículos marítimos terrestres nuevos, usados, joyería. Entonces va a haber un listado vasto de actividades no financieras, donde también vamos a encontrar algunos que pueden tener ahí alguna no complicación, sino confusión, porque vamos a ver créditos, vamos a tener tarjetas prepagadas y que tiene que ser estrictamente otorgadas por instituciones no financieras, ¿no? Porque cuando uno habla de crédito, pues pensamos quizá en un banco o en una SOFOM o hasta en una SOFIPO, pero hay instituciones no financieras que dan créditos, ¿no? Y ya lo hablarás en tu programa y lo sintonizaré para ver cómo abarcan también el tema del gota a gota. Uy, del gota a gota, que sí, hay algunos personajes extranjeros son los que han venido a traer principalmente esta figura, que es ahí de alguna, que además el tema de delincuencia organizada, por el hecho de que terminan en extorsión y otro tipo de ilícitos. También por ahí tenemos obras de arte, o sea, si yo compro un cuadrito, si compro una escultura, si compro algún otro tipo de pieza considerada como arte, pues también lo voy a tener que revisar. Decías de vehículos, o sea, si yo me compro mi cochecito, si me compro no importa que sea convertible, ¿no? En la mañana de tamales y en la tarde de esquites. Tendré que revisar los umbrales, ¿no? Sí. Y es que eso de los umbrales es justamente lo importante, porque hasta la misma WIP lo menciona en relación a sus criterios y respuestas, que si bien se identifican actividades vulnerables, pues el giro económico, si no es sujeto de acuerdo a los umbrales, hasta la misma WIP lo excluye como no será actividad vulnerable, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quieres vamos empezando un poco en el tema de arrendamiento. Vamos a encontrar en el tema de la fracción 15 el umbral de identificación, que van a ser 1,605 UMAS, que el equivalente al día de hoy, 2026, que estamos grabando este programa, a la mitad de la justa de Pambol, así para que por ahí no nos vayan a cerrar y que
sancionar aquella federación. Sí, vaya a decir algo en contra de la estación. No, aquí respetamos, aquí es... Sí, ¿no? El día de hoy pues equivale más o menos a 188,000 pesos el tema de la identificación. Recordando un poco lo que mencionábamos al principio del programa, vamos a tener 2 umbrales. Primero, identificación, que es el base, y después vamos a tener el de aviso, que es cuando pues ya la actividad vulnerable tiene sujeta de reportar ante la WIP por conducto del SAT, ¿no? Reportar es el término internacional correcto, sin embargo, legalmente, de acuerdo a la LFPORP, es avisar, ¿no? Es dar aviso. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente renta su casa, ¿no? Y por ejemplo, personalmente lo hago. Yo vivo muy cerca de la universidad y pues evidentemente es un lugar donde muchos estudiantes buscan un lugar para poder... ¿Para llegar en lo que están estudiando, claro. No, pero son rentas pequeñas, ¿no? No voy a entrar umbrales, pero pues sí son menores. Vamos a ponerle a lo mejor el número de la casa, ¿no? 2,000, 3,000, 5,000 pesos, dependiendo de las posibilidades. Sí. Algunas un poquito más, 10,000 pesos, ya si están solos y con cocinita y bañito adentro, cosas así, ¿no? Sí, pero bueno, a lo que vamos es que es menor a estos 188,000 pesos que menciona el umbral. ¿Qué significa? A ver, por ahí en temas de arrendamiento, cuando me ha tocado asesorar, llegan muchas personas y me dicen, oye, es que yo estoy arrendando un espacio para la tienda de las 3 letras, ¿no? El que es bueno, bonito y barato, ¿no? Me ha tocado ver ese caso y dice, oye, pues me están pagando 70, 80,000 pesos mensuales, ¿será que soy sujeto a la ley? Pues porque yo estoy rentando y de acuerdo a la fracción 15 del artículo 17, pues el tema de arrendamiento es sujeto, ¿no? Bueno, pues hay que ver si tu renta mensual sin impuestos no supera el umbral de identificación, no eres sujeto a la ley, ¿vale? Por cada acto u operación. ¿Qué significa eso? Que pues, por cada pedacito de tu bien que vayas a arrendar, se tendrá que hacer el análisis correspondiente. Entonces, pues para nosotros que rentamos y la renta es menor a esos 188,000 pesos, pues no somos sujetos, ¿no? Digo, y esto es un tema muy importante porque me ha tocado ver a personas físicas y morales que el asesor lo que les dijo es, no, tú eres arrendamiento, no importa que no supere el umbral, tienes que registrarte en el padrón del SAT. Y bueno, pues está bien, te registras, pero el problema es el día que no cumplas por desconocimiento de que no tenías que haberte inscrito, pues te va a tocar pagar una sanción. Al SAT no obligaste, porque tú solito te estás obligando, ¿no? Aquí se tendrán que inscribir cuando tú sepas que en algún futuro tu renta mensual va a superar el umbral de identificación. Ok, también en ese sentido, mi querido amigo, creo que es importante para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que tengan presente que hay que cumplir con otros efectos legales. Es decir, cuando estoy arrendando con alguien, no importa que sea un alumnito, una persona que va a pagarme poquito, una cantidad bajita, pues debo de hacer un contrato. O sea, sencillito, pero debo hacer un contrato. Porque tengo el tema, quizá más adelante, de antilavado, o tengo otros temas, ¿no? Extinción de dominio. Nuestros amigos pueden perder el dominio si a lo mejor, pues, de repente los chicos hacen fiestas o almacenan drogas o en esas fiestas promueven temas como prostitución y demás. Entonces puede convertirse en algo grave y no se va por la vía del lavado, sino se va por la situación criminal que puede tener una extinción de dominio. Entonces es importante que se tenga un contrato. Además, para otros efectos fiscales, en algunas entidades, nuestros amigos que nos escuchan al interior del país, hay algunos que pagan impuestos cedulares. No olvidemos eso. Entonces tenemos una serie de obligaciones que debemos estar cumpliendo. Además, cuando yo solicito por ejemplo, un desalojo, promuevo algún tipo de juicio, bueno, pues la autoridad entre otros datos me va a decir, sí, preséntame tus escrituras, tu contrato y tu pago de impuestos para identificar que sí eres tú y quien legalmente puede rentar ese bien inmueble. Así que no es nada más para el efecto antilavado. El efecto antilavado sí es importante y hay que tenerlo en la lista junto con todos los demás. O sea, que no se nos pase.
Sí, porque si no, pues, o sea, se lo llevan por lavar o se lo llevan porque tenían otras cosas. Claro. Bueno, entonces una vez que se establezca que el pago de la mensualidad, es importante también, ahorita vamos a hablar de esta temporalidad, supere los 188,000 pesos, tendrás que identificar, por eso se llama umbral de identificación. Ok. Porque tocará que a la persona que está ocupando el lugar, ya sea física o moral, pues tendrá que integrar un expediente con base en datos y documentos. Y para ese efecto, mis queridos amigos, pueden echarle un ojito en redes. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente con expertos también, así como el maestro, de beneficiario controlador y de beneficiario final, temas fiscales y tema de antilavado. Ya ahí vimos cómo iban a integrar, que si le van a preguntar el apodo, que si le van a preguntar su estado civil. En el estado civil ahí sí le van a poner, ¿no? Es complicado. Ahí casi sí le van a poner. Entonces, esos temas, pero bueno, habrá que revisar si tengo que integrar el expediente, que seguramente sí, empezando por el contrato y la identificación de la persona. Claro, sí, cuando hablamos de un expediente, vamos a hablar de datos como es nombre, digo, y sí, evidentemente beneficio controlador, pero eso queda un poco aparte, ¿no? O sea, evidentemente tienes que integrarlo como parte del expediente, pero el expediente va nombre, sexo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, domicilio, RFC, CURP, documentos, la constancia de situación fiscal, la constancia del CURP, acta de nacimiento, quizá por ahí. Entonces, en caso de persona moral, pues tendrá que hacer el acta constitutiva. Entonces, tendrá que integrar pues, el expediente y resguardarse. ¿Cómo vamos a saber de qué manera se tiene que integrar? Pues nos vamos a tener que remitir a las reglas de carácter general. Las que estamos esperando. Las que estamos esperando y con las anteriores, porque con las que todavía son vigentes, debido a que pues eso no va a cambiar, ¿no? Al final lo que va a venir de fondo en las reglas va a ser el cumplimiento de las nuevas obligaciones, pero las obligaciones que ya se tienen no van a cambiar, ¿no? Se van a quedar igual y la integración de los expedientes pues va a seguir de la misma manera. Dentro de los anexos de estas reglas se van a encontrar el listado de datos y documentos que deberán tener. Ahora, es importante porque si llega el SAT y te dice, a ver, ¿cuáles son las actividades que superan el umbral de identificación? Pues te va a pedir el expediente de tal persona. Y si el expediente le falta un dato, un documento, viene con tachaduras, enmendaduras, rayaduras, o no se encuentra vigente, porque a veces pasa de que, oye, ¿qué crees? Que la credencial del lector, ya el lector no fue a renovarla, ¿no? Entonces, entonces pues hay que también ver esa parte. Si no está vigente, toca sanción, porque el expediente está incompleto. O revisar que te contestó, por ejemplo, cuando le preguntas sexo, amigos, que no les conteste M o F, o sea, mucho o frecuentemente, sino que les diga, a ver, si es masculino, si es femenino, sí, o cómo se identifica, claro. Y que, o en su momento, si se negó a hacerlo, y que lo firme. Sí. También sí, puede haber una negativa y que yo lo solicite, porque también no estoy obligado a lo imposible, ¿no? También es un tema interesante, porque yo le tengo que decir a la persona, al sujeto, oye, sujeto, te estoy preguntando, y el otro pues no te contesto porque no lo considero afecta mis derechos humanos, o porque no te quiero decir. Bueno, pues está bien, considero no contestar y lo firmo. Incluso a partir de ello, si tengo un buen contrato, podré decir, bueno, pues está bien, terminamos este contrato y se acabó. Y a lo mejor me va a derivar en la presentación de un aviso, ¿no? Claro, esa es otra. Ahora vámonos al umbral de aviso, que de acuerdo a la misma fracción son 3,210 veces la UMA, okay, que eso viene siendo más o menos en pesos 376,000, ¿no? O sea, si tu renta supera los 376,000 pesos, vas a tener que mandarle un aviso a la UIF por conducto del SAT, y eso es importante porque al final del día quien analiza la información es la UIF, pero la UIF no la recibe directamente. Las actividades vulnerables tienen que integrarse al
pues al padrón del SAT, y el SAT les da un usuario, una contraseña para que puedan entrar a la plataforma pues del SAT en internet, ¿no? Que no es el sat.gov.mx que nosotros conocemos de impuestos. ¿Te acuerdas por ahí? Que es otro SAT, es para un SAT de prevención de lavado de dinero, y es más, en el mismo dominio te dice que es de PLD. Y ¿Lo tienes por ahí a la mano, el actual? Sí, claro, es sppld.sat.gov.mx. Ok, ¿no? Entonces... Sí, entonces... Digo, si ustedes lo googlean, le ponen SAT PLD, les va a aparecer pues la página web, ¿no? Y sí te va a dar alguna información general, de interés, pero para poder acceder al portal como tal, pues necesitas tener un usuario y contraseña, que eso te lo dan una vez que te das de alta en el padrón, ¿no? Okay. Y a través de ese sistema es que tú tienes que enviar los avisos diciendo, oye, ¿qué crees que esta persona pues me pagó 377,000 porque superó el umbral de aviso? Y pues me toca decirte quién fue, cuál es su información y cuál fue el monto de la operación, para que el SAT se lo comparte en su momento a la WIF. Pero ¿qué crees? Que también ahí vienen ciertas tareas y trabajos y tiene que ver también con la cooperación. A ver, tú como SAT o como gobierno que le interesa pues la seguridad, le interesa el tema del pago de los impuestos, pues vas a tener un abanico de información de tus contribuyentes, ¿no? O de tus sujetos obligados, como lo queramos ver, contribuyentes en temas de impuestos, sujetos obligados en tema de PLD para el SAT. ¿Qué sucede? Pues para arrendar un inmueble vas a tener que tener un permiso local en relación al tipo de suelo, ¿no? Porque pues, no vas a rentar una casa como oficina o como bodega. Digo, porque normalmente cuando hablamos de rentas, pues, casi no es casa habitación, es muy raro, pues, que casa habitación va a costar 376,000 pesos mensuales. Que pudiera haber, pues, pero van a ser las menos, ¿no? Claro, normalmente pues hablamos de edificios, de bodegas industriales, entonces también toca analizar ese tipo de información y le toca a la autoridad ser analítica. Oye, pues como regresamos a lo mismo, porque aquí a los alrededores de Ciudad Universitaria hay un inmueble que se está rentando en 100,000 pesos, ¿no? Bueno, vamos a ver, quizá es un local comercial, ¿tienen los permisos? Vamos, esa es otra información que se tendrá que analizar. Entonces, para nuestros amigos que nos acompañan y se dedican o están arrendando sus bienes inmuebles, pues también les toca ver de fondo que estén cumpliendo con otras obligaciones que también pudieran llevar a otras circunstancias. Entonces, nuestros amigos les invitamos a que revisen su boleta predial para empezar. Ahí nos va a señalar el tipo de bien inmueble que es, si es de uso habitacional, si es de uso comercial, si es de uso mixto o algunas características más particulares. De que tenga derecho a ocupar el inmueble. Bueno, pues a lo mejor va a llevar algodón, va a llevar celulares, va a llevar algo y tendrá que ser algo lícito. También ahí me va a tener que estar periódicamente dando acceso, o sea, hasta eso. Claro. ¿Y qué limitaciones al alcance va a tener o qué va a originar que el día de mañana a lo mejor en el papel no está lavando, pero físicamente pues llegamos y según nos rentó por no sé, colchones para dormir y está trayendo precursores químicos de quién sabe qué. O sea, llegamos y tiene botes y botes y gente haciendo como sus destilados y uno así como que hacia dónde va, ¿no? Ajá. Sí, no, y así tú lo ves que es un tema muy fuera de lugar, pero imagínate el riesgo que van a tener los que saben que están arrendando su bien inmueble para la elaboración de medicinas, de medicamentos, y ahí es donde pues, evidentemente también entran los precursores químicos. Y tú cómo vas a tener la certeza de que en ese predio pues están haciendo medicina o están haciendo drogas, ¿no? Es parte de los riesgos y pues tampoco como arrendador te vas a ir a parar a la planta para ver cómo están haciendo su chamba, ¿no? Entonces se complica un poquito. Y bueno, continuando con esas actividades,
Sí, como recomendación, pues yo les diría a la gente, oye, pues si tú ya identificaste quiénes son tus clientes en el sentido de quiénes están arrendando tus bienes, identifica cuál es la contraprestación mensual. Por ahí he visto que muchos dicen, oye, a ver, hacemos el contrato y dentro del contrato vamos a pactar un solo pago por 6 meses y te lo doy por adelantado, ¿no? 6 meses y pues ya no te vuelvo a pagar hasta dentro de 6 meses. Ya no te vuelvo a ver. Ajá, y quizá esos 6 meses el monto fueron 600,000 pesos mensuales. Por los 6 meses, perdón. Entonces, pues son 600,000 que si los vemos en una sola operación son supuestos aviso, porque superan los 376,000. Pero ¿qué pasa? La misma ley y el reglamento te van diciendo, oye, pues a ver, espérate, no es por la operación, o sea, sí es por la operación, pero la operación se tiene que segmentar por mes. O sea, si tú lo haces quincenalmente, pues tiene que ser 2 quincenas el monto de la operación mensual. Si lo haces por 6 meses, tendrás que dividirlo entre 6. Entonces, si tú estás cobrando 600,000 pesos por 6 meses, son 100,000 pesos mensuales. Y los 100,000 pesos no son ni siquiera supuestos de aviso. ¿Qué significa? De identificación. ¿Qué significa? Pues que no eres sujeto obligado, ¿no? Normalmente lo que yo hago con clientes que he tenido de esta actividad es, a ver, hacemos un análisis de tus contratos, de tus FDIs y vemos, a ver, pues, cuáles son tus clientes, cuáles son los montos, y si no, pues hacemos un dictamen en donde decimos, oye, pues no soy actividad vulnerable por esto y esto. Cualquier cosa que llegue el SAT, ¿sabes qué? Ahí está mi dictamen. No tengo que darte más explicaciones. O sea, de buena fe te estoy dando mi dictamen. Y si no, pues simplemente no soy. Y el SAT lo sabe, porque el SAT recibe la facturación, ¿no? Pues entonces, ellos son los que tienen a la mano toda esa información. En este caso, ¿valdría la pena revisar a las personas en algunas plataformas y demás? Pues claro, digo, evidentemente creo que se integra a veces con el tema fiscal, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, a ver, pues si estás haciendo un expediente en temas de PLD, pues intégralo también de manera fiscal. Oye, pues, revisa en listas. En el caso de las actividades vulnerables, tienen acceso a la lista de personas bloqueadas. Pero si no eres actividad vulnerable, no lo puedes tener, porque esa es una lista confidencial. Pero tienes la lista del 69 y 69B del Código Fiscal. Y bueno, ahora hablando de arrendamientos, y en general creo que hay que empezar a hablar de las demás fracciones, vamos a identificar un documento que es de suma importancia, que es la columna vertebral del cumplimiento, que es el manual de cumplimiento, tu manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos para el cumplimiento de las disposiciones o de la ley antilavado. ¿Qué significa eso? Que tú como sujeto obligado debes de tener un manual en donde dices, a ver, yo tengo la obligación de identificar, la obligación de capacitar, la identificación de una auditoría, la obligación de una auditoría. Entonces tú tienes que decir, pues, sobre esos criterios, que es lo que tienes que cumplir, cómo lo vas a cumplir, ¿no? Y ahí viene un punto muy importante, porque ahora que vamos a hablar de juegos y también en todas las actividades vulnerables, pero haciendo el puente para el tema de juegos y apuestas, sucede que cuando llegan a revisar el manual de cumplimiento, pues se parece quizá al casino de Tijuana. Y a pesar de que es el mismo grupo, el que está albergando a nuestros amigos iraníes. Eso sí podemos decirlo. Sí. El H que sí. Sí. No, entonces vamos a tener diversas actividades o giros que a pesar de que se dediquen a lo mismo, lo hacen de manera distinta o tienen un nicho diferente o, como lo menciona la reforma, tienen riesgos distintos que tienes que evaluar. No es el mismo riesgo un casino en Tijuana, hablando en el mismo ejemplo, que un casino quizá en Oaxaca, ¿no? O un casino en la Ciudad de México. Es más, no es el riesgo un casino en Ciudad de México hoy al que tenía hace 2 meses o al que va a tener en 2 meses, porque el día de hoy pues estamos albergando un evento de magnitud internacional en donde estamos recibiendo gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Y que también eso es un riesgo. Es un riesgo, ¿no? Porque al final del día esta justa de balompié nos está pues el día de hoy creo que por las redes sociales, por todo el tema que engloba eso, hay un auge en las apuestas.
¿no? Y lo vemos porque se hacen virales ciertas cosas y la gente, por simple hecho de verlo en redes sociales, dice yo también voy a apostar. Entonces no solo son las personas que están apostando en México, los nacionales, sino también vienen personas del extranjero y dicen, no, pues va a jugar mi equipo, ¿no? Entonces ahí va. De los que vienen a México, ¿no? A lo mejor Colombia, ¿quién más está por acá? Colombia, Uzbekistán, Corea, Checa, o sea, creo que España va a andar por ahí. Japón, Monterrey, España, Uruguay. Entonces, pues ahí digo, ahora va a fluir el dinero, porque la gente va a estar contenta con eso. Entonces, pues va a haber dentro de este fenómeno, yo lo llamo fenómeno, alto flujo, ¿no? va a haber un alto flujo inesperado de recursos que van a empezar a entrar a la economía. Y digo, habrá unas actividades vulnerables que no van a tener ninguna repercusión, ¿no? Por ejemplo, blindaje o el arrendamiento, es más, hasta arrendamiento de inmuebles, porque tú rentas tu AIR casita en la aplicación para dar publicidad. Aire con la B y la otra vez. Sí, entonces pues no vas a rentarlo en 180,000 pesos. O sea, son rentas de 10,000, 20,000, 30,000 pesos. Por el conjunto de los días, las semanas que vayas a estar. Por días, ¿no? Entonces, eso no, quizás no se va a ver afectado tanto, pero en el sentido de juegos con apuestas sí es una actividad vulnerable donde va a haber una repercusión muy grande, porque normalmente la gente cuando lava dinero lo que hace es mezclar fondos lícitos con ilícitos, y pudiera haber esto, y son señales de alerta que va a haber dentro de los casinos. A mí se me hace muy, muy increíble que las reglas no se hayan podido publicar antes para que dé las pautas de cómo hacer una metodología con un enfoque avanzado en riesgos, al menos para las actividades que son susceptibles para esto. Digo que por ahí la Unidad de Inteligencia Financiera ya compartió una guía que habla sobre la trata de personas, ¿no? Y pues nos da muy fuerte. Justo. Y eso también pasa en casinos, ¿no? O sea, los casinos también son susceptibles a que haya trata de personas, prostitución, venta de personas, y pues habrá algunos giros que se creen con ese sentido. Por ejemplo, ahorita se le tiene que poner un ojo muy fuerte a aquellas actividades que se dediquen a temas de belleza, spa, pues porque pues uno no sabe si en esos lugares que pareciera que están las cosas bien, están ocupando personas, porque no solo son mujeres, no solo son hombres, a veces también son niños. Entonces, en ese sentido, el tema de juegos con apuestas toma relevancia en este fenómeno de balompié. Sí, porque bueno, ya que entramos en materia, y precisamente el día de hoy decíamos al principio de nuestro programa, que recuerden que es un programa grabado, y es grabado porque bueno, pues hoy tenemos hay que ir corriendo al ratito a ver el partido de balompié. Así es, de esta disputa internacional que va México contra la República Checa, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues ahorita tras bambalinas estaban aquí haciendo las quinielas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuántos de ustedes o cuántos han hecho sus quinielas? ¿Y cuántos las hacen en redes sociales? Y hay veces que pueden juntar una cantidad importante. Y a partir de ello, si tienen alguna cuestión en particular para poderlo definir, para poderlo determinar, para poder orientarlo. Y empezando por un principio, ¿se tendrá permiso por parte de estas personas que hacen sus apuestas, que hacen sus quinielas? Bueno, es algo muy importante que tocas, maestro, porque esta actividad principalmente va a tener un punto medular distinto a las demás, que es lo que yo te decía en su momento. O sea, actividades de instituciones financieras necesitan un permiso y una autorización para operar por parte de la bancaria. Ahora, juegos con apuestas sí necesitan un permiso por parte del gobierno para poder operar. No es como que yo llegue y diga, a ver, voy a crear un casino y ya. No, necesitas tener ciertos permisos, hay regulación especial para eso, hay leyes especiales para el tema de juegos, y pues evidentemente sabemos que vivimos en un contexto social en donde sí, yo conozco una universidad donde profesores ya están haciendo su quiniela. Uy, ¿no? Imagínese. O hasta en las mismas empresas dicen, a ver, de $1,000 y a ver a quién te toque y si ganas, ¿no? Ahorita en la tarde a ver si gana México frente a la República. Sí, no, y ya y por el que sigue, ¿no? Sí, porque
porque aparte este tema social ha hecho que ya no sea una apuesta de oye, pues México contra República Checa. ¿Quién gana? No, ya ni siquiera es eso, es ahora sí se mete un aficionado al campo, por ejemplo, ahora que los checos son altos, si van a meter gol de cabeza, que si va a haber amonestación, o sea, ya es un cúmulo de posibilidades que hace que apueste, ¿no? Y evidentemente eso hace también que facilite el poder ocultar los fondos, porque tú metes el dinero en efectivo. Claro. Y pues lo recibes y le dices, a ver, a mí páguenme chequecito. No, páguenme transferencia. Y ya te lavaron, y ya se utilizó como vehículo. Claro, y pues hay que ver, porque a veces, a ver, yo voy, apuesto y que lo cobre otra persona a mi nombre, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cómo se puede mitigar todos esos riesgos? ¿No? Es parte de las tareas que tienen los casinos o a quienes que realicen juegos con apuestas. Porque, que por ejemplo, lo que hacen es que te dan la membresía, ¿no? Y te toman la fotografía, llegan y dicen, forma parte de nosotros, y te dan la fotografía, te sacan la fotografía, te dan tu credencial y te dicen, préstame su credencial de lector, ¿no? Para tenerlo registrado. Ya cumplieron con parte de la debida diligencia, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta jugar Blackjack y suelo ir a los casinos, ¿no? Aparte para hacer trabajo de práctica investigación. De campo. Claro, y a veces sí te dicen, oye, a ver, ahí te van las fichas, pero a veces hasta los mismos empleados te dicen, mira, es que si lo pagas en efectivo ya no necesitas darme toda tu información, porque si me lo pagas con tarjeta, me va a tocar que llenes este cuestionario. Y te dan una hoja para que la llenes, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice, no, pues mejor lo pago en efectivo. Y eso también para el casino, pues pudiera llegar a ser un problema. Aquí en este caso, como usuarios, queridos amigos, cuando vayan y deciden apostar, pues dejen sus datos, háganlo con transferencia, se ganan una lana, pues qué bueno, y que se las puedan transferir, porque ahí el tema es incluso de seguridad, ¿no? A lo mejor se ganan un buen dinero, a lo mejor dicen, México sí pasa el quinto partido, y apostaron en efectivo, pues cuánto les van a dar, ¿no? Claro. Entonces, ahí se vuelve un poquito complicado el asunto. Sí, digo, quienes hayan visitado o próximamente visiten un casino, cuando llegas a la caja, en la parte de atrás vienen todos los letreros, que por cumplimiento de la ley, que ganancias mayores a tal monto se tendrá que pagar a través de cheque. Y para ello, pues se tendrá que tardar quizá 2 días hábiles, ¿no? Oye, en caso de ganar tanto, tienes que dejar tus datos y documentos, ¿no? Que lo mismo, parte de las obligaciones, y regresamos a temas de umbrales de identificación y de aviso, dinos, es que amigo. los juegos con apuesta, pues el umbral de identificación son 38,000 pesos, ¿no? Identificación. Y para el umbral de aviso son 75,000 pesos. Entonces no son tan altos, ¿no? También ahí viene, a ver, si tú vas a mezclar o dinero sucio con dinero lícito de tu actividad económica, ¿qué va a pasar? Pues hay un riesgo muy alto. Entonces hay que bajar los umbrales para poder identificar a esas personas. Pero ahí viene una doble cuestión. Okay. Que no solo es que compres, sino, ¿y si ganas? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y viene lo mismo, temas de restricción de efectivo, que vamos a hablar de oye, pues cuando tú ganes tu dinerito, pues no vas a poder cobrar el efectivo mayor a 376,000 pesos, ¿no? Los umbrales que nos va a marcar el artículo 32 de la ley. Ahí hay 2 temas, uno de seguridad para que no me lleve el dinero en el metro, también, y la otra para que se identifique, o sea, no podrá decir también el casino o la casa de apuestas que, ¿cuánto te ganas de 400,000 pesos? Porque México pasó el quinto partido, órale, y ahí está, y te la dan en efectivo, porque me pone, insisto, en situación de riesgo en lo personal, y en materia de lavado no está cumpliendo, incluso las disposiciones fiscales, ¿no? Para efectos de hacer deducible el pago en este caso del premio. Claro, ¿no? Porque evidentemente tiene que haber una materialidad de origen, ¿no? Y si ganaste el premio, pues ¿dónde está tu comprobante, ¿no? ¿Dónde está hasta el tema de los impuestos? Sí. ¿No? Entonces, ahora hablando de eso y en relación al manual de cumplimiento, yo me he encontrado en casinos que pues tienen el manual del casino vecino y solo cambiaron el... Te diste un balazo en el pie. Sí, te das un balazo en el pie. Y hay veces que los consultores te dicen, oye, tú métele ahí que haces revisión de expedientes aleatoria cada 4 meses. Y cuando el SAT ve y dice, oye, pues pásame tu revisión aleatoria, pues no está, ¿no? Entonces, pues sí estás incumpliendo con tus obligaciones y puede haber una multa. ¿Por qué? Porque quizás no te dice la ley, haz 4 revisiones aleatorias, pero sí te dice, haz lo que te dice tu manual. Y si tú en el manual estás haciendo procedimientos que no tienes señalados,
O sea, ahí viene un problema. Y fue lo que dijiste tú. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo importante es que nuestros amigos cumplan con sus manuales, que cumplan con los umbrales y que apuesten felizmente. O sea, amigos, apuesten felizmente con las debidas cumplimiento de las responsabilidades que conllevan, ¿no? Sí, ahora que para terminar con esa fracción, porque nos falta una y el tiempo nos está comiendo, si tú te equivocas como actividad vulnerable, ya mencionamos que puede haber ahí un tema administrativo, sanción económica y una posible sanción penal. Pero en el caso de juegos con apuestas, ya vimos que se necesitan permisos. Si tú no cumples, te quitan tu permiso para operar, ¿no? Uh-huh. Que es de las sanciones finas en esta fracción primera del artículo 17. Y más dolorosa. Y más dolorosa, pues porque adiós negocio. Pues sí, ya como le haces, ¿no? Claro. Y el tema de los amparos y demás, amigos, no le jueguen por ahí porque es un tema de seguridad nacional y no se los van a poder tan fácilmente otorgar. No es que sea imposible, pero mejor no le juguemos el medio de defensa como tal, sino que vayamos cumpliendo. Uh-huh. Y bueno, hablar de cumplir, tenemos otra actividad que recientemente se va regulando y que seguramente va a venir creciendo y que seguramente vamos a ver en disposiciones generales y que también en breve vamos a ir viendo cambios. Sí, tenemos el auge de las criptomonedas, 6-7 años, tema de la pandemia que hizo que esto creciera y que evidentemente generara confianza, que es lo que buscaba la primer cripto, que fue el Bitcoin, generar confianza y tener algo aislado a lo que es lo gubernamental, si lo queremos llamar de esa manera, no algo distinto, un medio alterno, porque ahí es importante mencionar pues, que las criptos no nacen para quitar o eliminar el sistema financiero, sino nace para complementarlo, es algo alterno, ¿no? Que el día de hoy pues ya a nivel internacional se ha detectado riesgos que ha hecho que se regule todo el tema de las finanzas descentralizadas, de todo el tema que tenga que ver con las criptos, y eso pues ha llevado a que nosotros como México las consideremos dentro de nuestro marco de PLD. Tenemos por ahí la ley para regular instituciones de tecnología financiera que nos menciona que habrá empresas que puedan operar con activos virtuales, que a la fecha no se ha hecho nada porque la misma ley te dice, oye, para que haya operaciones con activos virtuales, se tendrá que esperar que el Banco de México a través de disposiciones enliste cuáles van a ser los activos virtuales que se van a poder ofrecer en México de manera regulada, ¿no? Y pues es fecha que el Banco de México no ha publicado nada, ¿no? Y como lo hemos visto también en temas de créditos, pues este tema de activos virtuales puede ser ofrecido por instituciones financieras, pero también por instituciones no financieras. Y ahí es donde entra el tema, porque bueno, pues si hablamos de activos virtuales, pues no solo hablamos de Bitcoin, podemos hablar quizás de NFTs, de Ethereum, podemos hablar quizás de alguna otra cripto, y ya viene justo como lo mencionas, las stablecoins como USDT o USDC, que ya empiezan a ser reguladas en el mercado internacional, por ahí en Europa y en Estados Unidos, ya ponen un enfoque claro en estas criptos, que es un par a una moneda fiat, ¿no? Lo que tú mencionas, USDT, pues equivale a $1, pero es un criptodólar, ¿no? No lo emite el gobierno de Estados Unidos, pero lo tiene que regular, ¿no? Entonces, pues es parte de la confianza, ¿no? Pues porque ¿quién te dice que vale $1? Pues la confianza que está generando la empresa que lo emite. Ahora, y que es la que le genere respaldo, a diferencia de lo que ocurre con las monedas normales que están respaldadas por un gobierno. Claro, que al final ya también es confianza, ¿no? Porque al rato sale el presidente a decir una tontería por no ahí. Lo quería decir yo, pero pues ¿qué hace con el valor de la moneda baja, no? Claro. O si nos fortalecemos por alguna razón a nivel internacional, pues el valor de nuestra moneda sube. Lo mismo pasa con el tema cripto, solo que aquí hay factores distintos a los gubernamentales. Ya hasta aquí un influencer puede quizá darle valor a algo, ¿no? Que eso también es muy importante. Si hablamos de obras de arte, vamos a hablar de valores que pues no están establecidos. Oye, pues ¿quién te dice que un plátano pegado en un lienzo vale millones? Sí, ¿no? O sea, ¿quién te lo dice? Pues
pues no, es especulativo, es de acuerdo pues al contexto social, económico, a la persona si que le lo preguntamos realizó. a producción, nos va a decir, yo voy y lo arranco, ¿no? Me lo desayuno porque ya es tarde. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, pues es todo el tema de que tenemos que ver. En cripto, en la fracción 16 vamos a encontrar dos umbrales. El primero que van a ser, importante, aquí en la fracción 16 y es como el partaguas para tus demás programas, cuando no hay un umbral de identificación señalado, significa que por el simple hecho de operar, vamos a ser sujetos a identificar al cliente. ¿Qué significa? Que si tú vas a operar sin un centavo, tengo que integrar tu expediente. ¿No? Eso en criptos pasa, que si tú operas, eres sujeto. Ahora, sí vamos a tener dos umbrales de aviso. El primero que van a ser 210 veces sumas cuando se haga una operación igual o superior a 24,000 pesos, ¿no? Operación. Oye, vas a comprar un pedazo de Bitcoin, ¿no? ¿Cuánto? 30,000 pesos. Eres sujeto de aviso. Oye, voy a comprar un NFT. ¿Cuánto? 30,000 pesos. Lo mismo, sujeto de aviso. Pero vamos a tener un segundo umbral que va a ser por las comisiones que cobre el exchange. ¿Qué significa? Ese umbral va a ser de 4 veces la UMA, o sea, 500 pesos. Cerrémoslo en 500 pesos, son 460 pesos, ¿no? O sea, pues si tú vas a hacer operaciones fraccionadas, quizás no llegues al umbral de aviso. Pero ¿qué crees? Que pues quizá el exchange tenga la responsabilidad de cobrarte una comisión y dentro de esa comisión quizá ya superaste 4 veces la UMA. Entonces son partes finas que entraron con esta reforma de la ley, ¿no? Porque antes la ley te decía, pues cuando alguien te custodia, opere y hay un montito, ¿no? No, ahorita ya hay un estudio más grande, ya se está identificando tipologías a nivel internacional, entonces lo que se busca es que también en México el tema cripto está regulado. Ahora, de eso vamos, crítica, ¿no? Crítica, y creo que nosotros como profesionales tenemos la obligación de hacer eso. Pues, ¿quién dentro del gobierno sabe cómo se opera una cripto? Ponle que sí, pero pues al final del día los jefes o los que toman las decisiones o las que están haciendo las leyes, ¿lo saben? Entonces, ¿cómo van a venir a regularnos ese tema? Y entonces hay un tema, investigación y capacitación, por parte de las autoridades y por parte de nosotros. Y bueno, mi querido amigo, dos recomendaciones, unos segunditos para recomendaciones a nuestros amigos. Sí, el tema de la capacitación es muy, muy importante, el poder siempre acercarnos a un experto, ¿no? Ahora que hablamos de activos virtuales, nosotros en el Laboratorio de Economía en Activos Digitales, así nos pueden seguir en redes sociales. A ver, ¿cómo es? Laboratorio de Economía en Activos Digitales, LEAD, así nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en la página web es lead-ac.org.mx. Nosotros nos encargamos de todo el tema de criptos, de finanzas tradicionales, pero lo que buscamos es justo eso, que haya una capacitación integral. Oye, pues ¿cómo voy a pagar impuestos? Oye, ¿qué significa tal término? ¿Qué regulaciones se tienen que cumplir? Entonces, justo es eso, acercarte al experto en tema antilavado, pues que sepa, ¿no? Porque muchas veces, como contador, a veces también nos quedamos enfocados en un área. Y pues no necesariamente significa que seamos expertos en todo, ¿no? Aunque así quisiéramos, no siempre es lo real. Ok, entonces con eso te comprometemos para regresar y que nos sigas hablando de las criptos, a ver qué vienen las disposiciones generales y la autoridad que precisamente también en materia de propio mercado que va a ir estableciendo, más allá del lavado de dinero. Claro, muchas gracias, encantado, amigo. Muchas gracias. Y bueno, pues es todo por hoy, queridos amigos. Los invitamos a que nos vean y escuchen la siguiente semana con el tema operaciones vulnerables y reportables, ahora con la segunda parte. Mañana jueves también nos pueden seguir en punto de las 10 de la mañana por Mirador Universitario de la CUAED. Director general de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la FCA de la UNAM, Armando Tomé González. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la FCA, Romárico Fuentes Romero. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la FCA, Netzahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández, Alex Moreno y César Martínez. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. A continuación los invitamos a que nos sigan y que continúen escuchando la programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Hasta la próxima. Recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nos vemos pronto. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM
y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.